Hace 40.000 años, nuestros ancestros dejaron África en busca de bienestar. Llegaron a Europa, Asia y aún a la lejana Australia después de remontar peligrosas montañas y hundosos mares. Después, una era glacial permitió que pasaran de Rusia a Alaska con sus lobos en busca de renos y bisontes. La vida en movimiento es una constante de la humanidad. Cada migrante se mueve para estar mejor, pero eso que apenas percibíamos nos los han hecho ver las migraciones masivas. Miles de personas viajan ahora con sus familias para estar mejor. Se arriesgan a morir en los caminos donde los acechan malandrines, las lluvias torrenciales o la insolación. La vida es movimiento aunque se pierda en el camino. Cada migrante, cuando se establece en algún lugar mejor del que dejó en su partida, es una esperanza cumplida. Susana Harp Iturribarría es una intérprete de música tradicional mexicana y es también senadora por Oaxaca. Además, es presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado de la República. Ella nos cuenta del origen libanés de su familia paterna, quien llegara a nuestro país producto de la inestabilidad política en su país de origen. Y una vez en México, en su recorrido por nuestro país, decidieron asentarse en Oaxaca. Por el lado materno, la familia Iturribarría, de origen español, ya tenía muchos años radicando en esta región. Cuéntanos, Susana Harp, ¿cuál es la historia de esa familia de origen libanés? ¿Qué los trae a México? ¿Cuáles las circunstancias con las que llegan a nuestro país? Pues Líbano, primero que nada, es un país muy pequeño que está en una zona muy codiciada en esta parte del Mediterráneo, y siempre ha estado invadido pues por la ubicación geográfica, porque tiene buenas tierras, porque tiene agua, el Valle del Beqa. Entonces, pues muchas familias han tenido que emigrar por diferentes circunstancias. Después vino esta guerra civil terrible en los 70s, pero mi familia migró mucho antes. Mi abuelo, mi padre llegó aquí a los 7 años, nació en el 33, o sea que en 1940 estuvo llegando a México, y pues se vinieron toda la familia, completitos, todos nacieron en Líbano. Llegaron a México y después mi abuelo empieza a recorrer el país porque él llegó un poco antes. Llegó con con mi tío mayor, con su hijo mayor que se llama Alfredo y con un sobrino. Deja a los sobrinos y al sobrino y al hijo. Él se vuelve a regresar al Líbano, todavía tiene 2 hijos más y ya luego regresa con toda la familia en busca de mejores condiciones, en busca de más estabilidad. Y la idea originaria era irse a Estados Unidos con sus primos y con sus hermanos que ya estaban allá, pero conoce México y decide quedarse aquí. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo es que después de elegir a México dicen, esta es la zona en donde me voy a quedar? ¿Por qué decidieron Oaxaca? Pues mi abuelo recorrió, o sea, tenía muchos amigos en Puebla y recorrió diferentes lugares, y Oaxaca le gustó mucho para vivir. Cuando yo fui la primera vez al Líbano, entendí con la inteligencia emocional, ahora sí que fue como un golpe de emoción, entender qué era Líbano, percibir, no aquí, sino, ya sabes, esta percepción que uno tiene. Y dije, pues claro, es que se parece tanto a Oaxaca, se parece tanto en tantas cosas, en las maneras de comportarse de la gente, en la manera en que te acogen cuando tú llegas como alguien que va a visitar, la familia, como bien lo comentabas, la cantera, ¿no? Hasta la piedra, ¿no? Nosotros tenemos una cantera verdosa, se va un poquito a un verde claro. Si tú vas al Líbano, la piedra que se usa es muy parecida a nuestra cantera, nada más que tiene un toque amarillo. Entonces, de pronto hay palacios como el de Beitidín, que dices, ¿estoy en Santo Domingo de Guzmán o estoy en Beitidín? No sé. O sea, había ángulos de fotografías, claro. Y yo un poco bromeaba con la gente, a ver dónde estoy, ¿no?
en Oaxaca o en Líbano, ¿no? Qué Entonces hermoso. hay muchas cosas que eran muy similares y también yo creo que algo que ayudó mucho a la migración libanesa, pues a entretejerse de una manera muy suave con todo México, pues fue la religión, Claro. porque finalmente son católicos maronitas. Entonces, tienen una relación cercana con el Vaticano, aunque no dependen del Vaticano, pero tienen un asiento también en el Vaticano y hay un gran respeto, ¿no? Entonces, pues también la religión, de alguna manera, era una manera muy sencilla de poderse incluir. Susana cuenta que es muy común pensar que todo lo libanés es por derivación turco o bien árabe. Lo cierto es que es una manera fácil de etiquetar todo aquello que tiene su origen en el país de sus antepasados. Pero aclara que el Líbano es un país distinto, un pequeño territorio con una ubicación privilegiada en donde en efecto se habla árabe, pero no por ello es un país musulmán. Tampoco prevalecen costumbres o creencias turcas. Explica que al norte del Líbano existe una gran población católica e incluso una rama cercana al Vaticano llamada católica maronita por un santo de aquel país. Para ella, además de la religión, existen otras muchas similitudes entre Líbano y Oaxaca, con lo que ella explica el porqué de la decisión de su abuelo de asentarse en esta zona de nuestro país. ¿Cómo se da esta fusión? Encuentra entre las familias asentadas en Oaxaca, me imagino, a esa mexicana de algún otro origen, no sé, y dice, esta es la buena para casarme, ¿no? ¿Cómo se da? Porque mis abuelos en ambos lados eran muy católicos. Bueno, mi abuela materna era muy católica, mi abuelo no, era totalmente republicano y iba a regañadientes cuando tenía que ir, ¿no? Pero mis abuelos libaneses no, los dos eran muy católicos, pero no, maronitas, pero pues lo que encontraron fue la religión católica cristiana y entonces fue muy fácil, la fusión, se encontraban en misa, se conocían en misa, entonces eran familias de costumbres similares y mis abuelos lo aceptaron porque conocían a la familia de mi madre, que aunque no tienen un apellido nada mexicano, es Iturribarría, pero llevaban también 200 años en México, ¿no? Entonces mi abuelo, Jorge Fernando Iturribarría, o sea, para él era una afrenta que le dijeran que era alguien de fuera, ¿no? Él era oaxaqueño, punto final. Ese origen libanés tan de ideas pues liberales, republicanas, y finalmente esta religión hizo una buena combinación en tu familia. ¿Cómo percibes eso? Transitó de una manera muy amable, ¿sabes? Pues mi lengua materna es el español, punto final. O sea, mi padre, de hecho, no quiso ni ponernos nombres que tuvieran que ver con el árabe, porque hermanos de él sufrían mucho bullying de esa época, precisamente pues porque tenían nombres raros, difíciles de traducir. Porque también ahí hacen un genérico, dicen son árabes. Dices, no, los libaneses son libaneses y hablan árabe. No es como decir, tú eres español. No, yo soy mexicana y hablo español, ¿no? Y otra de las todo cosas, un tema, pues y también otra de las cosas, como decías, en la etiqueta árabe se cree que todos son musulmanes y no, en el caso de tus padres eran católicos. No, de hecho Líbano era de los pocos países católicos, todavía se conserva, básicamente de Beirut hacia el norte, la población es muy, muy católica, insisto, maronita u ortodoxa, ambas iglesias están presentes, pero la que es libanesa, pues es la maronita. San Marón es un santo libanés, junto con San Charbel, que bueno, es absolutamente famoso en este país, y pues ahí están, ¿no?, este tipo de aportaciones. De hecho, hay mucho más libertad precisamente para las mujeres, hay mucho más libertad de lo que fuese. Hay machismo, como en muchos países de este país también. Los católicos, ya sean maronitas o ortodoxos, lo son.
pero no en una forma tan radical como estas otras religiones que están en esa zona pues del planeta, que suelen ser mucho más radicales. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Estrella es una de las muchas palabras de origen árabe que hay en el español a consecuencia de los 800 años de ocupación árabe en España. Se dice que la palabra estrella proviene del latín estela, que a su vez deriva de la raíz indoeuropea estel, que significa sembrado de estrellas. En el pasado, los agricultores y los marineros debían conocerlas bien. Hoy en día, las estrellas siguen siendo referencia y guía para las estaciones orbitales y los satélites más sofisticados. Los árabes dieron nombre a muchas de ellas, como Aldebarán, mientras que otras conservan los nombres mitológicos que los griegos les otorgaron, como Sirios o Procyon. Cada vez que voltees al cielo, recuerda su origen y que estas luces brillantes siempre han tenido un propósito. Desde su llegada a México, el abuelo de Susana siempre se mantuvo muy agradecido por la hospitalidad y amabilidad con la que nuestro país recibiría a su familia. Y aunque su padre fue bautizado como Antoine en Líbano, ya estando en México fue Antonio. Y pues siendo niño, no tardaría mucho en acostumbrarse al idioma, las costumbres y hasta la comida mexicana. Y es por ello que dice, en su casa se cocinaban frijoles negros, que eran los que comía su padre. Y así, en el lugar en donde se reproducían al 100% las costumbres y la comida libanesa, era en la casa de su abuela paterna. Mira, yo que estoy tan metida en el tema de los plagios, del no plagiarle a otras culturas, una cosa es plagiar y otra cosa es integrar. Así o sea, la humanidad viaja desde que se mueve, punto final, porque iba buscando la comida, etcétera, etcétera, ¿no? La manera de sobrevivir. Después se asienta por la agricultura y demás, pero sigue moviéndose con el comercio, buscando cosas. La humanidad siempre ha migrado. Entonces, hay cosas que son por el encuentro natural. Si tú vas a Teotitlán del Valle, en Oaxaca, y ves los tapetes, tiene exactamente la misma iconografía muy, muy parecida que si tú entras a una mezquita y tú miras, que bueno, eso, hablábamos que también en Líbano ya hay mezquitas a partir de que hubo muchos refugiados en el sur del Líbano. Líbano es un país muy amable, igual que México, y ha dado refugio en muchas guerras a gentes de otros países, y ellos trajeron esta religión, y ahora sí hay mucha gente musulmana en el sur del Líbano. Claro. Y entonces ya te encuentras mezquitas, y entras y ves sus cojines, y para que vean exactamente la misma iconografía que tú encuentras en Teotitlán del Valle, Oaxaca, exactamente sobre eso están sentados los cojines en muchas partes del Medio Oriente. Claro. Yo me traje este rebozo a propósito, porque lo puedes encontrar. Este diseño lo encuentras en muchas partes. No es nuestro nada más. Claro. Pero ¿qué crees tú que hay en tus actividades, en tu personalidad, que proyectan un poco esa herencia de tu padre y de tu mamá? Porque eso es lo interesante, cómo enriqueció esta migración a esta persona. Yo creo que el agradecimiento a México. Algo que yo he vivido como hija de migrante, y lo veo en el resto de los migrantes, porque he ido a ver muchas veces a mis paisanos oaxaqueños, por ejemplo, a Estados Unidos, a Oaxaca, California, como decimos de broma, es que hay un agradecimiento muy profundo al país que te recibe, al país que te permite reinventarte, al país que te permite tener seguridad para ti y para tu familia. Yo no te puedo decir que tenga, o sea, ni siquiera sé si tengo algo integrado de la cultura libanesa como tal, porque se parece tanto a la oaxaqueña, a la mexicana, que no sabría distinguirlo, ¿no? Pero sé ahora que mis rasgos físicos son totalmente libaneses. La primera vez, insisto, que fui y me volteé, dije, ok, ya entendí, porque
Pues sí, o sea, ahí el gen fue muy fuerte de la familia de mi padre, ¿no? Ajá. Mi abuelo materno también tenía un profundo agradecimiento a México. Era un historiador y conocía a la perfección la historia de Oaxaca, la historia de nuestro país. Y yo creo que ahí confluyeron dos familias que agradecieron profundamente la manera en que fueron acogidas, resguardadas y cómo se pudieron ir desarrollando, ¿no? Y lo que pasa es que me cuesta trabajo porque te tendría que decir mentiras. Es que mi padre, especialmente la manera en que mi padre honró a México fue mimetizándose. Mi padre era el mexicano, el libanés más mexicano que te puedas imaginar. Otro de los asuntos que hoy vive y reconoce como mexicano-libanesa Susana es precisamente esa similitud que existe entre los tejidos, las telas y las artesanías mexicanas con las libanesas. Entre otras de las coincidencias que Susana cuenta existen entre Líbano y Oaxaca, está, por ejemplo, la cantera verde común en las construcciones coloniales de ese estado y la piedra de color amarillo, que es un material constructivo común en Líbano. Otro más son las ruinas de Beca en Líbano, que son un antiguo asentamiento romano, y nuestras maravillosas construcciones de Montalbán, que hablan de nuestro pasado prehispánico. En el caso tuyo, ¿qué fue lo que crees que era distintivo, por ejemplo, de la cultura de tu madre y de tu papá? ¿Qué es lo que se reproducía en la familia? Ir a casa de mi abuela era llegar a un pequeño Líbano, que lo entendí mucho tiempo después. Mi abuelo le prometió a mi abuela regresarla al Líbano y no se lo cumplió. Uy. Y es terrible, ¿no? Claro. Es una afrenta. Yo lo siento como... me duele, ni lo conocí, pero me duele, ¿no? Y yo traté de hacer lo propio con mi padre. Cuando mi padre cumplió 77 años, hicimos circo, maroma y teatro y lo subimos a un avión e hicimos que volviera al Líbano. Nunca había vuelto. Entonces, de alguna manera, yo como resarcí ese dolor transgeneracional, o no sé cómo decirlo, ¿no? De decir, tienes que volver a tocar tu tierra, padre. ¿Cómo? Y fue realmente maravilloso. Yo creo que es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, obligarlo a subirse al avión y bajar en Líbano. Y, por ejemplo, en casa de mi abuela nunca se habló español, siempre se habló árabe. Mi abuela, yo creo que una parte de su resistencia fue no hablar español. Entonces nos decía, mejeta, boneta, y todo lo que seguía era en árabe, y no entendíamos nada, porque mi papá no nos quiso enseñar árabe precisamente por lo que te decía. Uno de mis tíos se llamaba Asad, entonces de broma le decían Asadito. Mi papá, te empecé a contar del tema francés, era Antoine, entonces era muy fácil porque era Antonio, se acabó el problema. Pero para otros no, entonces no podían pronunciar la P porque no existe. Entonces eso del baisano Jalil y de cuánto cuesta y te digan 4 besos en vez de 4 pesos, es verdad. Es un fonema que no existe. Entonces mi padre decidió hablar español lo mejor posible, que no se le notara nada. Él quiso mimetizarse como alguien mexicano, porque además a los 7 años que llegó, pues por supuesto que es mexicano. ¡Qué maravilla! Cuéntanos de la comida, por ejemplo. Si era algo que vuelva a recrear esos... Sí, mi hermana Lorena, por ejemplo, cocina perfecto. De hecho, ella hace una aportación muy linda porque ella tiene un proyecto hace años de cocina solar. Realmente cocina con la luz del sol, que es un tema apasionante. Y entonces, por ejemplo, hacemos calabacitas árabes solares, ¿no? Bueno, hacemos, ella me incluí. Hace. El dulce árabe que se hace con dátil, claro, lo hace en la olla solar, ¿no? Wow. O sea, muchísimas cosas. El kepi, o le dicen de diferentes formas, kipe, kepi, hay bola, charola, y crudo, ¿no? Así se conoce en los restaurantes aquí en México. Y ella lo hace de manera deliciosa, increíble, también con esta cocción lenta, precisa, con el sol, y tú no sabes los aromas que...
Y pues la otra cosa que cuando yo fui al Líbano la primera vez, pues me fui así como muy... Bueno, me sorprendí de muchas cosas, desde los telares de pie. Y bueno, ahí te voy. Cuando sí me fui dije, ¿qué es esto? Veo que están vendiendo tacos ¿no? al pastor en Beirut, por todos lados. Y digo, ¿qué es esto? O sea, el mismo trompo con la piña, con la cebolla, y lo único que cambiaba... Uno, la tortilla pues es de harina de trigo, y dos, no tenía achiote. O sea, lo hacen con carne de carnero. O sea, la aportación en México es el achiote y el cambio de la carne. Pero la manera en la que se monta el y trompo, todo lo demás del trompo, absolutamente idéntico, es idéntico, mujer. O sea, yo dije, ¿qué es esto? No, yo no tenía idea, ¿eh? Yo no lo sabía. Para mí sí fue muy, muy impresionante toparme con eso. Sí, totalmente. ¿Libanés? Sí, sí. Shawarmas le llaman. Bienvenidos a Hayy Restaurante. Mi nombre es Yazan Morad, y me presento el día de hoy como el chef de Hayy Restaurante para presentar unos platillos árabes que vienen de origen árabe, y los ingredientes que vamos a utilizar hoy son ingredientes importados del mundo árabe. El día de hoy vamos a preparar lo que yo llamo siempre el abuelo del tacos el pastor, lo que es el shawarma de pollo. Este plato, el origen o la primera vez que hicieron los árabes aquí, hicieron en Guadalajara cuando llegaron los libaneses, y de ahí nació el tacos el pastor. Este plato, el original, se hace en el trompo, y el día de hoy estamos en la plancha, lo que no cambia nada de sabor, prácticamente la manera de cocción. Hacemos este plato presentando el mundo árabe sobre ingredientes importados. Casi 90% de los ingredientes son importados, y este es el abuelo del tacos el pastor. Es el lechuga, el pampita, lechuga, el pollo, jitomate y el pepinillo. Y salsa de ajo, el aderezo hecho a la mano. El shawarma de pollo viene marinado 24 horas. Es receta especial importada de Jordania. Viene en marinación completo con ingredientes importados, y la cocción va a ser en la plancha. Mi compañero David aquí va a empezar la cocción. En este momento estamos cocinando el pollo. El cocción, como estamos viendo en la plancha, lleva un proceso de 3 minutos de cocción. Mi compañero José Luis está ahorita montando el shawarma de pollo después que ya tenía el cocción adecuado. Ahora la montación sobre el pampita, y el pampita hecho aquí en la casa también. Ahorita podemos ver que el color se ve un poquitito naranjado. Abajo el pampita, en la cama de lechuga, lleva las especias completas marinadas, y la terminación del plato viene el jitomate, corte media luna, y luego lleva el salsa de ajo, lo que es hecha también en la casa, base a productos también importados. Ok. Y con este plato podemos presentar el shawarma de pollo. Haber reparado en su línea parental la promesa incumplida que le hiciera su abuelo a la abuela de regresar al Líbano fue el mayor regalo que Susana Harp le pudiera haber hecho a su padre, quien ya siendo viejo subió con engaños al avión para volver a aquel su país de nacimiento, siendo ya una persona muy mayor y antes de morir en México. O sea, mi abuelo, para variar, tuvo una tienda, era de ropa, y a él le tocaba ir a recorrer las comunidades, y al lomo de mula iban a ofrecer la ropa de manta que hacían, porque entendían que eso era lo que se vendía en Oaxaca. Entonces, si alguien conocía a Oaxaca, era mi papá, el libanés, no mi mamá, la oaxaqueña. ¿Me entiendes? Si alguien apreciaba la filigrana oaxaqueña, no era la familia de mi madre, era la familia de mi padre. Entonces fue esta mezcla extraña que a mí me tocó vivir con un padre profundamente agradecido con México, mimetizado. ¿Sabes quién comía más frijoles en mi casa? Se ponían frijoles negros por mi papá. Eres una vocera de esa riqueza de tu familia. ¿En algún momento te has podido ver así?
Pues yo creo que soy una vocera del agradecimiento de mi familia, Muy porque interesante. yo también valoro de la misma manera pues el lugar donde nací, o sea, eso sí me determinó. Y por supuesto que me determinó la migración de mi familia paterna, pero para bien. Claro. En este agradecimiento profundo y en este respeto por lo que es el lugar que nos vio nacer y que gratamente acogió a esta familia y a tantas más que han llegado a nuestro país por diferentes circunstancias, ¿no? ¿Qué opinas de la migración actual? Pues lo que has tú comentado no es ninguna novedad. La humanidad siempre ha sido migrante por diferentes causas y que tendríamos que ser bastante más conscientes de lo que nosotros representamos como país, porque lo que pasa en el sur de nuestro país no es nota menor y tendríamos que recordar lo que siempre ha sido México para recibir de manera humana a las personas. De verdad hay que respetarles sus derechos humanos porque no están viniendo por voluntad propia en cuanto a decir, ay, se me ocurrió ir a México y qué lindas sus playas. No, son gente que está viniendo porque tienen una circunstancia muy compleja en su país de origen y tendríamos que rescatar este espíritu que siempre hemos tenido en México de saber acoger. Susana, una conversación deliciosa, la verdad. ¿Algo más que quieras agregar? Pues la migración tiene que ser un gozo. Así es. Y sobre todo, como dices tú, siempre verlo con agradecimiento, ¿no? Pues sí, pues con respeto, pero con humanidad y gozo también. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, No, Susana. gracias a ti. De verdad, gracias por estos minutos. Nosotros continuamos aquí en Transcultura. Mauricio Férez Yazbek, conocido artísticamente como Mauricio Garcés, fue un actor mexicano célebre por su icónica frase: debe ser horrible tenerme y después perderme. De familia libanesa, Mauricio se mudó a los 6 años con su familia a la Ciudad de México, donde conocieron al empresario y actor Antonio Badú, con quien formaron una larga amistad. Comenzó la carrera de ciencias químicas, pero tuvo que abandonar la escuela para trabajar y llevar dinero a su familia. Trabajó en diversos empleos hasta que su tío, el fotógrafo Tufi Yazbek, ayudó a Mauricio a entrar en el medio del espectáculo. Mauricio debutó en un pequeño papel en la cinta La muerte enamorada, 1951, donde tomó el apellido de Garcés, considerando la letra G como de buen augurio, ya que la tenían sus ídolos Clark Gable, Gary Cooper y Cary Grant. Aunque sus primeros papeles en cine y teatro eran enfocados en el género dramático de suspenso, Mauricio hizo época como el galán otoñal, elegante y algo mundano, en cintas cuya temática se acercaban más a la comedia, donde alcanzó su primer gran éxito en Don Juan 67, papel que significó una especie de alter ego en la vida del artista. Entre sus comedias más destacadas se encuentran El matrimonio es como el demonio, 1967, Departamento de soltero, 1969, El sinvergüenza, 1971, entre otras muchas más. El actor falleció el 27 de febrero de 1989 a causa de un enfisema desarrollado por su adicción al tabaco, dejando una larga trayectoria de películas y frases célebres que cautivaron al público mexicano.